Siempre que nos dan esta cifra por encima de los 3.400, solo hay 12 ecorregiones a esa altura. Solo hay 2. Páramo, Puna. Ambos son de clima frío, porque ya con la altitud, como hablamos una vez en clase, a mayor altitud, menor temperatura. Ambos son fríos, ¿ya? El páramo, a ver, ¿se acuerdan ustedes en qué departamentos había páramo? Son 2. ¿En qué departamentos hay páramo? ¿Quién se acuerda? A ver. Creo que uno es Piura. Piura, exacto. Cajamarca. Exacto, Piura y Cajamarca. Ahí está. Entonces, el páramo solo está en las alturas de Piura y Cajamarca. A veces también han preguntado así, o sea, mira, entre nosotros. Las 2 preguntas, las 2 ecorregiones favoritas de admisión, o es páramo o es mar tropical. Así de simple. Son sus preguntas favoritas. ¿Está bien? Entonces, a veces dicen, ¿no? Es una ecorregión presente en las alturas de Piura y Cajamarca, páramo. Por el caso de la Puna, ya es desde Cajamarca hasta Puno. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Páramo es frío, lluvioso, húmedo. Húmedo, lluvioso. En cambio, la Puna es seco. Seco. Frío, seco, con lluvias, pero en verano nada más, con lluvias veraniegas. Entonces, en el caso de esta pregunta, me dicen húmedo, ya está ya. Entonces, solamente ¿qué puede ser? Páramo, ¿cierto? Casa. 1083. ¿Qué órganos digestivos carecen de enzimas? Que carecen de enzimas digestivas conducen alimentos. ¿Qué órganos digestivos que carecen de enzimas digestivas conducen alimentos? Bueno, que carecen de enzimas. Ya, a ver. Que carecen de enzimas digestivas conducen alimentos. Ya, primero habría que descartar los que sí tienen enzimas. ¿Y cuáles son los que sí presentan enzimas? Son 3, porque recordemos esto, mire. A ver. Recordemos lo siguiente. En el caso humano, y además, como les dije la vez pasada o les digo ahora, el tema favorito de admisión es digestión humana, para ese tema. Entonces, ahí hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, en el caso humano, la digestión se da en 3 lugares. La digestión se da en 3 escenarios. En 3 escenarios. En la boca, en el estómago y en el duodeno. Boca, estómago, duodeno. La digestión se da en esos 3 lugares. Boca, estómago y duodeno.
En el caso de la boca, las enzimas son cortesía de las glándulas salivales. En el caso del estómago, las enzimas son cortesía de las células principales. En el caso del duodeno, las enzimas vienen de dos lugares, o de las glándulas intestinales o del páncreas. Entonces, estos tres son los que presentan enzimas, ¿no? Propias, en el caso del duodeno, o provenientes del páncreas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de enzimas encontramos en la boca? En la boca encontramos la amilasa. Se fabrica la amilasa. Y también se fabrica la lipasa sublingual. ¿Qué tipo de enzimas encontramos en el estómago? En el estómago encontramos la pepsina, una enzima proteolítica. Y también encontramos, por ejemplo, la lipasa gástrica. La lipasa gástrica. En el duodeno, por ejemplo, de las intestinales tenemos la maltasa, la sacarasa, la lactasa, la nucleotidasa, por ejemplo. Y de las pancreáticas tenemos la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, la lipasa, por ejemplo, la amilasa pancreática, etc. O sea, definitivamente que la mayor cantidad de enzimas está en duodeno, que admisión también ha preguntado por eso alguna vez. ¿Dónde se realiza la mayor actividad enzimática en temas digestivos? En el duodeno, ¿no? Porque hay un cóctel enzimático mucho más nutrido. Gracias a la acción enzimática en la boca y también a la masticación, en la boca se forma el bolo alimenticio. Gracias a la acción enzimática en el estómago, se forma el quimo. Y gracias a la digestión del duodeno, se forma el quilo. Bolo alimenticio, quimo, quilo. Ahí está. Entonces, ahora hay que ver la lista. Hay que ver la lista. Órganos digestivos que carecen de enzimas, ya. Entonces, por ejemplo, enano, chau, ¿no? Enano, chau. Beso y casa, también. Perfecto. Entonces nos queda o avión o dedo. Órganos digestivos que carecen de enzimas digestivas conducen alimentos. Ya, ahí que marcamos. Avión o dedo. Claro. Porque el yeyuno y el ilion
son parte del intestino. Ajá. Y también pueden fabricar enzimas, así es que avión sería la respuesta. 84. Una mosca para volar requiere oxígeno y elimina CO2. ¿Qué órganos utiliza? 84. Una mosca para volar requiere oxígeno y elimina CO2. Ya. Entonces nos está preguntando por la respiración en una mosca, ¿cierto? Claro, sería traqueal. Los insectos tienen respiración traqueal. Y la ventaja de la respiración traqueal es que las tráqueas llevan el oxígeno directamente a los tejidos, sobre todo a los músculos. O sea, las tráqueas son como tubitos, una red de tubitos que recorren el cuerpo del animal. Mira, ¿sabes cómo te vas a acordar de eso? Mira la diferencia. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un insecticida, ¿no? Un matabichos para mosquitos, moscas, zancudos, para voladores, como dicen los insecticidas, ¿cierto? Si nosotros estamos en una habitación y aplicamos el insecticida, tú lo respiras también. Claro, profe. Pero cuando tú respiras el insecticida o cualquier otra sustancia, va primero a tus pulmones, ¿cierto? Y ya de los pulmones pasa a la sangre. El oxígeno y las sustancias pasan a los pulmones y después pasan a la sangre. Pero en nuestro caso, por ejemplo, los pulmones actúan como filtro. Los pulmones son un filtro, cosa que la sustancia no llega a la sangre y no representa para nosotros algo tóxico, toxicidad. Los pulmones limpian el aire y le envían a la sangre solamente el oxígeno, cosa que no hay riesgo. Para nosotros no hay riesgo. Por eso te dice ahí, en el insecticida te dicen, no afecta ni humanos ni mascotas. O sea, si está tu gato o tu perro en la habitación, tampoco le tiene por qué afectar, porque tienen pulmones como nosotros. Y los pulmones actúan como filtros. ¿Está bien? Pero ¿cuál es el caso de una mosca? ¿Cuál es el caso de un mosquito? ¿Cuál es el caso de un zancudo? Ellos tienen tráqueas, una red de tubitos que recorren todo su cuerpo, pero van directo al tejido, van directo al músculo. Entonces, cuando tú aplicas la sustancia, que es un spray, entonces sí o sí la sustancia entra por su tráquea. Como no tiene pulmones, no tiene cómo filtrar. Las tráqueas son solo tubitos de conducción. Entonces lo que hacen es llevar ese aire con la toxina, con el insecticida, y va directa a los músculos. Y estas sustancias lo que hacen es paralizar los músculos. Entonces, lo que le pasa al insecto es que se paraliza. Entonces, está volando tranquilo, tú aplicas el insecticida en una habitación cerrada, el insecticida, como es un spray, se expande en toda la habitación, el animal respira, entra la sustancia, pasa por las tráqueas, que son solo tubitos de conducción, y llega a los tejidos y se cae. Y se mueve un rato todavía, ¿no? Mientras la sustancia sigue haciendo efecto en el bicho, ¿no? Y hasta que muere. Se paraliza completamente. Ese es el problema de los insectos. Esa es la razón de por qué los insecticidas son eficientes. O sea, tú no necesitas. Yo veo mucha gente que cuando aplica un insecticida lo aplica directamente sobre el insecto. No es necesario.
Cierra la habitación nomás, que no ventile, y ponle el spray y cierra. Y solita la sustancia, el animal lo va a respirar sí o sí. Y no tiene filtro. Eso es lo que lo termina matando. ¿Está bien? Por eso aquí sería avión, pues, ¿no? Traqueal y el oxígeno pasa a los tejidos. Claro, sería avión. Profesor, de la pregunta anterior, ¿cuál era la clave? Dedo. Perdón, avión, ¿no? ¿Cuál pregunta? Se me movió esto. Avión. Avionero. Este es avión también. La 85 dice, se consigue fenotipo con el cruce entre. Ya, mira, esto también, tómenlo en cuenta, ¿ya? En la pregunta 85, miren. Cuando Agraria toma genética mendeliana nada más. ¿Está bien? En la Agraria es genética mendeliana. Es la genética de Mendel, siempre la genética de Mendel. Entonces nosotros debemos tener muy en claro las cifras de Mendel, pues, ¿no? Por ejemplo, el clásico, por ejemplo, 1-2-1, 3-1, o también el clásico 9-3-3-1. Entonces, esas proporciones ya tienen que estar con nosotros siempre, ¿no? Yo le llamo así como proporciones notables, así como en geometría dicen triángulos notables, ¿no? Entonces tú trabajas en base a esos triángulos notables y vas determinando sus ángulos, sus longitudes, sus proporciones, etc. Entonces, en este caso también tienes que saber que estos son cruces notables. Por ejemplo, 1-2-1 en Mendel, para Mendel, ¿a qué suele asociarse? Mira, tanto el 1-2-1 como el 3-1 se asocian al cruce híbrido, al cruce monohíbrido, donde obtienes 1, 2, 3 y 4. Entonces, 1-2-1 corresponde a esto, pues, un dominante, 2 híbridos, un recesivo. O sea, 1-2-1 es una proporción, es la proporción genotípica del cruce monohíbrido. Pero también lo puedes enfocar así. Tú dices, este va a presentar carácter dominante, recesivo. O sea, son 3 dominantes, un recesivo. Y ahí viene esta proporción. Esta es la proporción fenotípica del cruce monohíbrido. Esos son cruzamientos notables. O sea, ni bien encontramos esos cruzamientos, ya nosotros tenemos que asociarlos con uno. O sea, te dicen, por ejemplo, no sé, te dicen, en un cruce de conejos, ¿no? Se obtuvieron 3 de pelo corto y 1 de pelo largo. Entonces, ¿cuál sería el genotipo de sus progenitores? Híbridos. Con estas proporciones, tú ya das la respuesta de frente. O sea, no tienes por qué hacer ningún cruzamiento. Y lo mismo sucede con este, ¿no? Esta proporción viene del cruce de híbrido. Donde se obtiene, que además te cuento, y voy a aprovechar esa pregunta, te cuento que es el cruce favorito
porque es el que da más resultados o se puede trabajar más. Por ejemplo, te dicen 9 presentan las dos características dominantes. 3, dominante recesivo. 3, recesivo dominante. Y 1, las dos características recesivas. 9, 3, 3, 1. O sea, eso corresponde a la proporción fenotípica. Proporción fenotípica. Pero mira de cuántas formas se puede interpretar. Por eso es el cruce favorito. Mira, vas a ver. Vamos a ver. Ya, escucha. Mira, dime, empezando con este individuo. Yo veo que es híbrido para el gen A, pero también es híbrido para el gen B. Híbrido. Entonces, dime. Híbrido para A. Pero si es híbrido para A, ¿qué carácter va a expresar? ¿El dominante o el recesivo? Un híbrido, ¿qué carácter suele expresar? ¿El dominante o el recesivo? Obviamente, Ángela, el dominante. Entonces, este chico va a ser dominante. Y dime, ¿esto no es lo mismo? Porque también es híbrido, ¿no? Entonces también tendrá carácter dominante. ¿Y este no es igual? Claro. O sea, ¿qué significa? Que ambos progenitores exhiben el carácter dominante. Cuando tú cruzas dihíbridos, estás cruzando a dos individuos que exhiben las dos características dominantes, ¿no? Y te pueden decir, ¿no? En un cruce dihíbrido, ¿qué proporción de la descendencia presentará las mismas características que los progenitores? Y tú dices, profe, pero si los progenitores son dominantes de todos los hijos de la proporción, 9 también son dobles dominantes, sería 9 de 16, porque si tú sumas esto, obviamente es 16. Dices 9 de 16 avos. Listo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo aprovechas la proporción? O sea, ni bien te dicen cruce de híbrido, en tu mente aparecen los 4 números, 9331, ¿no? Ahora, imagínate esta otra pregunta, que te dicen, en un cruce de híbrido, ¿qué proporción de la descendencia será fenotípicamente diferente a los progenitores? A ver, ahí ustedes qué dicen. Fenotípicamente diferente. Ángela. Angelita. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿También, Omar? Ya, chicos. Ahí, por eso es genial esto, Ana Paula. Por eso es genial que tengamos este tiempo juntos. Estos truquitos son los que a veces nos faltan, ¿no? Estas cositas son las que a veces hacen falta. Mira, es como en RM. Aquí solo hay dos opciones de los descendientes. O son iguales o son diferentes. No hay más. O son iguales o son diferentes. Claro, solo hay dos opciones. Ya, ahora. De los 16, ¿cuántos son iguales a los progenitores? 9. ¿Cierto? 9. Entonces, si de los 16,
9 son iguales, ¿cuántos son diferentes? 7. 7 16avos. ¿Está bien? ¿Entendieron el asunto? Exacto, Omar. Ángela, dime Ángela. Claro, fenotípicamente, pues esta proporción es fenotípica, Angelita. Siete 16. A ver, otra. Que te digan, por ejemplo, en un cruce de híbrido, ¿cuántos descendientes presentarán un carácter dominante? Bien, Ángela. Te dice, en un cruce de híbrido, ¿cuántos descendientes presentarán un carácter dominante? ¿Tú qué dices? André, solamente un carácter dominante, no dos. Solo uno. Bien, Gutiérrez. Muy bien, exacto. 6 de 16. Porque fíjate que 9 son dominante-dominante. 3 es dominante recesivo. Solo un carácter dominante. 3 son recesivos dominantes. Un carácter dominante, pero este no. O sea, sumaría estos dos. Sería 6 de 16. ¿Está bien? ¿Lo tiene? Le falta práctica en esto, por lo que veo, ¿ah? Le falta, bueno, claro, sería 3/8, claro, está bien, sería 3/8. Sí, obviamente lo ajustas según las claves, ¿no? Tú siempre ajustalo según cómo estén las claves, pero la cosa es que tú tengas este plan. A ver, otra, te dice, mira la diferencia, te dice, en un cruce de dihíbridos, ¿cuál sería la proporción de la descendencia que presente al menos un carácter dominante? Al menos un carácter dominante. Claro, ahora sí, André. Exacto, ya lo van pillando ya. Ya lo van entendiendo. Claro, 15, 16. Perfecto. Si te dicen cruce de híbridos, que la primera característica sea recesiva. Un cuarto. Claro, claro. 4, 16, un cuarto. Exacto, ahí está. Ya lo van agarrando ya. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Que presente al menos un carácter recesivo. Al menos un carácter recesivo. 7 16avos. 7, 16. Ya está, ya. ¿Se das cuenta? Eso faltaba, ¿ves? Pero fíjense que todo sale con el 9331. Por eso si a ti te pregunta por un cruce de híbridos, en tu mente aparece rápidamente 9331. ¿Está bien? Y mira todas las formas que tienen para preguntar. Todas las formas que tienen para preguntar. Por la proporción fenotípica. ¿Ya? Ya está, ya. Ya está. Es uno de esos cruzamientos notables. Muy bien.
Entonces, en 1085 sería casa, ¿no? Sí, porque es cruce de híbrido, sería casa. Claro, claro. Sería casa. Bien. 1086. La teoría de Darwin estuvo reforzado por un libro publicado por... A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién tuvo una influencia en el pensamiento darwiniano? Robert Malthus. Malthus, exacto. Y más o menos se acuerdan en qué influye el pensamiento de Malthus en el pensamiento darwiniano. Lo que pasa es que Malthus habla del crecimiento de las poblaciones, de la relación que hay entre el crecimiento de la población y el recurso. Algo que en economía obviamente es muy importante, ¿no? Hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora los países siempre están vigilando sus economías, el crecimiento de sus economías, comparándolo con el crecimiento de la población, ¿cierto? O sea, que el crecimiento poblacional sea bajo y que avance a la velocidad del desarrollo económico, pues algo que es básico en la economía, ¿no? Entonces, ese pensamiento económico influye en el pensamiento de Darwin aplicado en el medio ambiente, ¿no? Porque Darwin también se da cuenta que los seres vivos están sometidos a los recursos disponibles, ¿no? Los seres vivos, por el simple hecho de ser vivos, tienen una alta tasa reproductiva, ¿no? O sea, los seres vivos, por el simple hecho de ser seres vivos, tienen una alta tasa reproductiva, ¿no? Por ejemplo, cuando una mosca pone sus huevecillos, no pone uno, pone docenas. Siempre tiene esa capacidad mucho mayor, ¿no? Y que estas docenas de huevecillos, que estas larvas después se desarrollen, depende mucho del recurso disponible. O sea, siempre el ser vivo tiene más expectativa de lo que es la realidad en recurso. Entonces, como siempre son más y el recurso es limitado, entonces ahí nace su concepto de competencia. Así es como Darwin va construyendo su idea de la evolución, usando como principio la relación número de individuos, recurso disponible. O sea, y él, que además también ya es un asunto ecológico, reconoce que el recurso es vital para el desarrollo de estos individuos. Entonces, esa idea, que es muy fuerte en el pensamiento darwiniano, es el que logra Darwin a partir del pensamiento de Malthus. ¿Sí, chicos? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Es uno de los pilares de Darwin, ¿no? Bien, vamos con el 87. Flor roja heterocigote, se cruza con una flor blanca recesiva, y si tuvieran dos, ¿no? 1085. Ya, dos descendientes. Si tuvieran dos descendientes, está bien. Vamos a ver, ¿qué probabilidad habría de que las dos sean blancas? Ya. Perfecto. ¿Está bien? A ver, ¿ustedes qué dicen? Ya.
esta pregunta corresponde a un tema de genética que yo le conozco, que yo lo he bautizado como el método combinatorio. ¿Está bien? Patentado, obviamente. Ustedes saben que la agraria no entrega su examen, pues no. Aquí todo lo que se hace es reconstruido. Entonces, normalmente, cuando una universidad entrega su examen, como muchas, entonces cuando uno se prepara para esa universidad, ¿no? Cuando uno se prepara para esa universidad, entonces como que uno se enfoca pues a la forma en que pregunta la universidad, los temas, ¿no? La profundidad de los temas, etc. Pero en agraria es ir a ciegas, porque tú no tienes el examen, ¿no? Entonces tienes que ir construyendo con los exámenes, con el tiempo, ir aprendiendo cuál es su estilo. Y este fue uno de esos casos en los que se tuvo que descifrar. ¿Está bien? Este fue uno de los casos en los que tuvimos que descifrar, en base a que los chicos nos decían, y encontramos este método que ellos utilizan, ¿no? Que es así, mira, yo les doy la teoría de esto, porque eso es lo que también siempre viene en agraria. Eso y las proporciones mendelianas son sus dos temas favoritos cuando viene genética. ¿Ya? Mira. Por ejemplo, mira este caso. Imagina que nos dicen lo siguiente. ¿Ya? Nos dicen, por ejemplo, un individuo, un varón de cabello crespo y su chica de cabello crespo también, ambos híbridos. Ambos híbridos. Entonces, ambos heterocigotes. ¿No? Un problema típico. Y también, como es un problema típico, nos dicen cuál será la probabilidad que presenten un descendiente de cabello crespo. O sea, un problema típico, ¿no? Entonces, como ambos son híbridos, cruzo a los híbridos, ¿no? Cruzo los híbridos y obtengo esto. Dominante, híbrido, híbrido recesivo. Recesivo. ¿Está bien? Entonces, obviamente, si los dos presentan cabello crespo y los dos son híbridos, entonces quiere decir que el cabello crespo es dominante, es un carácter dominante. Entonces quiere decir que este de aquí va a ser crespo, va a ser crespo, va a ser crespo, pero este va a ser de cabello lacio, digamos. Es decir, 3/4 va a ser crespo, 1/4 para que sea de cabello lacio. Perfecto. Entonces, en este problema típico, ¿no? Dos individuos de cabello crespo, híbridos, ¿cuál es la probabilidad que tengan un hijo de cabello crespo? 3/4. Típico problema. Ya. Pero si tú te das cuenta, estos problemas típicos es cuando se enfoca a un solo descendiente. O sea, si estuvieran dicho igual, ¿no?
¿cuál será la probabilidad que su hijo sea lacio? Pues un cuarto. Pero en ambos casos se estarían enfocando a un solo descendiente, ¿no? En ambos casos se enfocan a un descendiente. Y si preguntan por más, y si te dicen 2 o 3 o 4 descendientes, ¿cómo se resuelve eso? ¿Es lo mismo? Ya, mira. Vamos a ver. Caso número 1. Cuando te preguntan por descendientes iguales. Cuando te preguntan por descendientes iguales. Bien. Por ejemplo, digamos que te dice, de este mismo problema, donde los padres son híbridos, te dicen, ¿cuál será la probabilidad que este matrimonio presente 2 individuos de cabello crespo? Ya. Entonces ahí hago lo siguiente. Para que el primero sea crespo, la probabilidad es de 3/4. Para que el segundo sea crespo, la probabilidad también es 3/4, porque recuerden que estos no son los hijos, ¿ah? Estas son probabilidades para un hijo. O sea, el primer hijo tiene estas probabilidades y el segundo también, puesto que los padres siguen siendo los mismos. Entonces, si el primer hijo tiene 3/4 para ser crespo, pues el segundo también. Y lo que haces a continuación es multiplicar. Y dirás, la probabilidad que este matrimonio presente 2 hijos de cabello crespo es 9/16. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? ¿Lo van pillando? Ya. A ver si es cierto, Ian. A ver si es cierto. Y si me hubieran dicho, ¿cuál será la probabilidad que este matrimonio tenga 3 hijos de cabello lacio? ¿Cuánto sería? Un 64. Exacto. Bien, perfecto. Sí lo entendiste entonces. Siempre que los hijos sean iguales, pero luego tenemos esta opción. Caso número 2. Este es el caso 1. Este es el caso 2. Que los descendientes sean diferentes. Que los descendientes sean diferentes. Ya. Variante A. El mismo matrimonio. Y te dicen, ¿cuál será la probabilidad que tengan un hijo de cabello crespo
y el otro de cabello lacio, pero cierran con esta frase. En ese orden. O a veces te pueden decir, ¿no? Que el primero sea crespo y que el segundo sea lacio. Bueno, pero igual te está dando el orden. Entonces, el caso, la variante A, es cuando te dan el orden. Entonces, en ese caso lo que haces es lo siguiente. Ah, que sea crespo, el primero. Bueno, para que sea crespo, es 3/4. Y para que sea lacio el segundo, pues es 1/4. Multiplico 3/16. Listo. No hay problema. Sí, igual que el anterior, solo que esta vez, claro, con los hijos que son diferentes. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pero quiero que vean la variante B. Aquí está el punto clave. Siempre guardo lo mejor para el final. ¿Cuál será la probabilidad que este matrimonio tenga 2 hijos? Uno de cabello crespo y el otro de cabello lacio. La variante A dice, ¿cuál será la probabilidad que tengan 2 hijos? Que el primero sea crespo, que el segundo sea lacio, o que tengan 2 hijos, crespo y lacio, en ese orden. Dice la variante A. La variante B dice que tengan 2 hijos, uno crespo y uno lacio. O sea, no te dan el orden, sin orden. Tú dices, pero profe, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero igual son 2 hijos y crespo y lacio. Lo sé, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque se abren más opciones. ¿Cómo más opciones? Mira, vamos a ponerlo de esta manera. Digamos que te has portado mal, como siempre. Y mamá te regaña y te da un castigo, como siempre. ¿No? Y te dice, Omar, te has portado mal. Y lo sabes. Tu castigo es limpiar la casa. ¿De verdad me habré portado mal? ¿O mamá me está mandando a mí simplemente a hacer su trabajo? ¿No? Una cosa así. Y te dice, caso número 1, Omar, primero vas a limpiar la cocina y después limpias la sala. En ese orden. Primero arrancas con la cocina y terminas con la sala. Variante A. Variante B. Omar, Omarcito, vas a limpiar cocina y sala. Pero cuando mamá dice eso, Omar tiene 2 opciones. Porque Omar podría empezar con la cocina y terminar con la sala. O podría empezar con la sala, cosa que ve la serie, y después termina con la cocina, cosa que pica un poco el almuerzo. O sea, se abren 2 opciones para Omar. En cambio, cuando le dijeron primero la cocina y después la sala, Omar solo tenía una opción. Es decir, profe, o sea que aquí puede ser que el mayor sea el crespo, ¿sí? Y entonces el segundo es el lacio, claro. O puede ser que el mayor sea el lacio y el segundo sea el crespo, sí. Tienes 2 opciones. Ahora, tú sabes que para que sea crespo es 3/4. Que sea lacio es 1/4. O sea, la primera opción es 3/16. Tú sabes que para que sea lacio es 1/4, crespo 3/4, o sea, también 3/16. El asunto es, ¿qué hago con esos 2?
Cada opción me da 3,16. Sumas. 6,16. Cuando no te dan el orden. Amigos, ¿lo entendieron? Esto siempre viene. ¿Lo entendieron? Ya. A ver. Yo primero pregunto y ustedes me dicen qué caso es, ¿ya? Si es el caso 1, el caso A o el caso B. ¿Está bien? Yo pregunto. Es un cruce de dos gatos híbridos, negros híbridos, ¿ya? Solo díganme qué caso es, nada más, no me den respuestas, ¿ah? Y me dicen, probabilidad que tenga 3 gatitos, 2 negros y un blanco en ese orden. ¿Qué caso es? Primero. Caso A, ¿cierto? Porque los descendientes son diferentes y me dan el orden. Te dicen que tengan 2 gatitos blancos. Que tengan 2 gatitos blancos. Es el caso 1, claro. Que tengan 3 gatitos negros. 3 gatitos negros. Caso 1 igual. Que te digan que tengan 2 gatitos blancos y 2 negros. Caso A. El caso B. ¿Por qué no te di el orden, sabio? Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificarlo. Ahora, los 2 primeros casos, ya saben, multiplican directo, pero el caso que debes tener cuidado es este. Cuando no te dan el orden, se abren más opciones. Y tú tienes que multiplicar todas tus opciones y al final sumas tus resultados. Por ejemplo, a ver, ustedes, este es para ustedes. Igual, te dicen que este matrimonio tenga 3 hijos, 2 lacios y 1 de cabello crespo. A ver tú. Pero todavía no pongo la respuesta, ya. Resuelvan ahí en casa, no digan nada, no sean spoilers. Te dejo un par de minutos y acabando los minutos, ya ahí recién pregunto, ya. No escriban nada ni digan nada tampoco. Otra vez. Este matrimonio que tenga 3 hijos, 2 lacios y 1 crespo. Ya, en silencio. 2 lacios y 1 crespo. A ver. Listo, a ver, ¿cuánto salió?
Ujú. Ujú. Otro. 332, dice Sebas. 1316. Otro. 364. 932. 632. Chispitas. 332, dice Angelita. Ya. Ujú. Mm. A ver, voy a resolverlo, ¿ya? Voy a resolver. Eran 3 hijos, ¿verdad? 2 lacios y un crespo, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ya. A ver. A ver. Sería así. Sería así. No me dan el orden, ¿cierto? No me han dado orden. Sería entonces el caso B. Sin orden. Entonces yo tengo, a ver, 2 lacios y un crespo. Puede ser que el crespo sea el último. Puede ser que el crespo sea el segundo. O puede ser que el crespo sea el primero. Tengo 3 opciones. Tengo 3 combinaciones. ¿Cierto? Tengo 3 combinaciones. Ahora, yo sé que el lacio es un cuarto, y el crespo es 3/4. O sea, cada opción, porque son los mismos integrantes, sería 364, ¿no? ¿Cierto? Y como sumo todo, sería 9/64. ¿Está bien? Me parece que muchos de ustedes solo puso 2 combinaciones, pero son 3. Ya. ¿Se dieron cuenta, chicos? Perfecto. Perfecto. Claro, exacto. Exacto. Ahí el que varía de posiciones es el crespo, porque los lacios son los mismos, pero no. El crespo es el que varía. Puede ser el mayor, puede ser el segundo, puede ser el último. O sea, tengo 3 opciones, sería 9/64. Pero tienen la esencia del tema ya, ¿lo entendieron? Ojo, esto siempre viene a... Este es el estilo exclusivo de la agraria. Esto no pregunta en otra universidad. Esto es exclusivo de la agraria. Esto es un toque personal, ¿no? Este es el toque personal. Pues esto que estamos viendo es el toque personal de agraria. Ojo. Bien. Entonces, regresando a la pregunta. Me dice de que las 2 sean blancas. ¿Qué caso es? Que las 2 flores sean blancas. ¿Qué caso es? ¿Es el caso 1, el caso A, el caso B? ¿Qué caso es? ¿Que las 2 sean blancas? ¿Qué dicen ustedes? Es el caso 1. Claro, es el caso número 1. Ahora, te dicen que es el cruce de un híbrido con un recesivo. Que como digo yo, mi cruce favorito porque siempre sale un medio. Entonces, una flor blanca será un medio y la otra flor blanca también será un medio. Y multiplico un medio por un medio y la respuesta sería avión, ¿no? Claro,
Exacto, Omar. Y sería bien. ¿Está bien? Perfecto. ¿Lo entendieron, no? Y si te decían, por ejemplo, a ver, sigo jugando con eso, y si te decían, por ejemplo, que sea una blanca y una roja. Una blanca y una roja. Una blanca y una roja. Así, sin orden. ¿Cuál sería la respuesta? Exacto, Omar. Ahora sí, Omar. Muy bien, Omar. Exacto. ¿Ves? Claro. Pero ya está. En este caso es avión. 88. El agua es disolvente universal. 1088. El agua es disolvente universal porque puede disolver las sustancias moleculares. Ya. Pero es que el agua solo disuelve de dos maneras. El agua disuelve de dos maneras. O disuelve con puente de hidrógeno o disuelve con ion dipolo. ¿Está bien? Solo hay dos formas. Solo hay dos formas. Si disuelve con puente de hidrógeno, a eso se le llama disolución molecular. Y si disuelve con ion dipolo, se le llama disolución iónica. Entonces yo aquí veo sustancias moleculares, o sea, me imagino que sería disolución molecular, pues, ¿no? Entonces aquí sería puente hidrógeno, beso. ¿Está bien? Ya. La 89. El androceo es A como el gineceo es A. Claro. Androceo es el órgano masculino. El gineceo es el femenino. Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo relacionamos esto que parece como una analogía, ¿no? El lado masculino con el lado femenino. El lado masculino, el androceo masculino es el estambre y el femenino es el pistilo. Claro. El femenino es el pistilo. Entonces, o es avión o es enano, pero el filamento es una parte del estambre, sería enano. Enano. 1090. La parte comestible de la papa es. Ya. Mucha gente confunde a la papa. Sí, la E, era la E, la 89 es la E, la 90, ¿no? La última. Mucha gente confunde a la papa, como es subterránea, le dice raíz. Pero no, pues no. No por ser subterráneo es una raíz. Claro, porque la papa es un tubérculo. El tubérculo es un tallo subterráneo, es un tallo. Exacto, es un tallo. ¿No? Sería la D, el tallo. A ver, 2012, 1. 1091. 1091.
Nivel secundario de las proteínas. Claro. Cuando una proteína es secundaria es alfa hélice, beta plegada, casa. Ahí sí, listo. 92. ¿A partir de qué célula se considera haploide? En las 92. Haploide. Claro, haploide es el que proviene de la primera división meiótica. El que hace la meiosis 1 es el ovocito 1. Y el resultado es el ovocito 2. El ovocito 2. Beso. La 92. Beso. La 93. Ecología, ¿no? Mira. ¿Cómo se dice a la función que cumple un organismo en su comunidad? Nicho ecológico, avión, obviamente, avión. La 94. ¿Por qué los hongos fueron expulsados del reino vegetal? Esto lo hace Whitaker. Claro, por la nutrición, porque son heterótrofos. Y en el reino vegetal solo podía haber autótrofos, pues no, obviamente es ahí. Beso. 95. Los carbohidratos, ¿cómo se absorben? ¿Cómo se absorben los carbohidratos? Como monosacáridos, como glucosa, como fructosa. Claro, casa. La 95 es casa. La 96. ¿En qué medio el piruvato se convierte en acetil-CoA en procariotas y eucariotas? La 96. En procariotas y eucariotas. Ya. No, pero escuchen. Que el piruvato se convierta en acetil-CoA, eso no requiere de membrana. En las mitocondrias eso se da en la matriz. En las mitocondrias eso se da en la matriz mitocondrial, no en las crestas, no es un tema de membrana. Entonces, en el caso de un procariota, si no requiere de membrana, sería en el citosol. Ese tema hay que verlo, a ver, ahí vamos a tocar ese tema, ¿ya? Esto sí hay que aclararlo, ¿ya? La respuesta es beso, la respuesta es beso. Mira, tómale una captura a eso. Tómale una captura de eso. A ver, vamos a ver ese caso, ¿ya? Mira, en el caso del eucariota,
en el caso del procariota. Ya. Perfecto. Recordemos que en la respiración celular hay 4 etapas. La primera, glucólisis. La glucólisis es una etapa que no necesita de membrana. Entonces, la glucólisis se da en el citosol de los eucariotas, en el citosol de los procariotas. Es común en los dos citosol. Bien, perfecto. La segunda etapa es la síntesis de acetil-CoA. Cuando el piruvato se transforma en CoA, acetil-CoA. Yo le llamo así nada más, la síntesis. Ya, esto se da en la matriz mitocondrial y en el citosol. Porque tampoco es un evento que requiera de membrana. Krebs tampoco es un evento que requiera de membrana. Entonces también se da en la matriz en citosol. Ninguno de esos eventos necesita de membrana. El único evento que necesita de membrana es la cadena respiratoria. Es el único que sí necesita de membrana. En el caso de las mitocondrias, en la cresta. O si quieres, membrana interna. Y en el caso de los procariotas, en la membrana, pero como dice ahí, en el mesosoma. Ahora la pregunta es, te están preguntando por cuál de esos 4. Te están preguntando por cuál de esos 4. Profe, me están preguntando, dice la pregunta 96, dice, ¿no? ¿En qué medio el piruvato se convierte en acetil-CoA? Ya pues, piruvato acetil-CoA de síntesis. Citosol procariota, mitocondria eucariota. Esa es la respuesta. ¿Está bien, chicos? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Beso sería, ¿no? Bien, perfecto. No marquen de frente mesosoma, membrana. Tengan cuidado, porque de los 4, el único que se dé membrana es la cadena respiratoria. Es que a veces nos dicen, ¿no? Los mesosomas hacen respiración celular. Sí, pero eso no es tan cierto. Hacen una de las etapas, no todo el proceso. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? A ver, la 97. El hongo y la bacteria, ¿qué función cumplen en los ecosistemas? Claro, obviamente son los descomponedores, los desintegradores. La 97 es casa. La 98.
Una célula diploide con 10 cromosomas, ¿cuántos entrecruzamientos hace después de la meiosis 1? ¿Cuántos entrecruzamientos una célula diploide con 10 cromosomas? ¿Qué dicen ustedes? O sea, ojo, es 2n igual a 10. Es 2n igual a 10. O sea, son 5 cromosomas de papá, 5 cromosomas de mamá. O sea, te están preguntando prácticamente cuántas parejas se van a formar, cuántas parejas se van a cruzar. Claro, 5, pues, obviamente, Angelita, 5, Ana Paula. Obviamente, 5. Bien. 99. Un conjunto de individuos que comparten medio y pertenecen a la misma especie. Cerrado, población, pues. Claro, es la población, ¿cierto? Sobre todo cuando dice misma especie. Sí. Dice 100. ¿Cómo se almacenan los carbohidratos? ¿Cómo se almacenan los carbohidratos? O sea, te están preguntando de esta lista cuáles son azúcares de reserva. Claro, el almidón en los vegetales, el glucógeno en los animales. Y como también preguntó Admisión una vez, ¿no? Porque la idea de revisar esto, chicos, y eso lo escuché de Víctor la vez pasada, que es la razón por qué revisamos esto, no es que te pregunten lo mismo, porque eso ustedes ven no está sucediendo. O sea, yo no he visto ningún examen que tenga lo mismo que el anterior. No. La idea de revisar esto es hacernos una idea de los puntos más frecuentes, porque eso sí hay aquí, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta es del 2000, que estamos, 2012, ¿no? Ya, pero en el 17.1, perdón, en el 18.1, ¿no? Te decían, ¿dónde se almacena principalmente el glucógeno? ¿Te das cuenta? Siempre, si van a preguntar de azúcares, glucógeno, ¿no? Digamos. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde se almacena principalmente el glucógeno? En el hígado. Se almacena en 2 lugares, en el hígado y en el músculo, pero principalmente en el hígado. Exacto. ¿Ya? Y yo les digo otra cosa que ya lo verán ustedes cuando estén en la universidad, pero algo chiquitito. El glucógeno del músculo es solo para el músculo. En cambio, el glucógeno del hígado es para todo el cuerpo. O sea, el que estabiliza el azúcar en la sangre es el hígado. Es el glucógeno del hígado, no de los músculos. Eso, por ejemplo, para que tengan... Eso ya es fisiología, pero igual como que se relaciona, ¿no? Bien. Entonces, 1100 ya lo tenemos. 101. Bueno. 101, ¿qué marcas tú? Dedo, ¿no? ¿Sí? Dedo, sí, cierto. 102. ¿Cuál de los siguientes hechos? Me imagino que dice no tiene lugar en la fosforilación cíclica de la fotosíntesis. Bueno. ¿Cuál de los siguientes hechos no tiene lugar en la fosforilación cíclica de la fotosíntesis? Bueno, en la cíclica no participa el foto 2.
no se rompe el agua, obviamente, si no hay FO2, y tampoco se forma la coenzima. O sea, en la cíclica ya no hay ni el agua, ¿no? Ni la formación de la coenzima reducida. Ajá, la respuesta sería casa. Casa. No, el transporte sigue, no hay problema por eso. ATP sigue todo igual. Lo único que afecta es que el agua no se rompe y que tampoco hay último aceptor de protones y electrones. Sería casa. ¿Ya? En la pregunta 3, el genoma se caracteriza por... Bueno, genoma es el nombre que se da a todos los genes que caracterizan a una especie. Exacto. Por eso es el genoma humano. Genoma humano son todos los genes que caracterizan a una especie. Sería dedo. La pregunta 4, 104, 1104. La función de fagocitosis es realizada por... A ver, vamos a ver. Fagocitosis. La fagocitosis, ¿no? 2012. La fagocitosis. ¿Tú qué dices ahí? De esta lista. Obviamente, los leucocitos, los glóbulos blancos, pues, ¿no? Claro. 2012-2. La pregunta 1105. Dice, sobre enlace peptídico, la afirmación correcta es, bueno, peptídico se forma entre aminoácidos, se forma por condensación, es covalente, ¿no? Casa nada más, ¿no? ¿Qué dices? Casa. Claro. 6. En la ovogénesis, la primera célula haploide producida es, bueno, el ovocito secundario, dedo, sí, dedo. 7. Ah, estos se están repitiendo, ¿no? Ya, esto es casa, pues, ¿no? Casa, ya está. 7 es casa. Ya, esto es misma especie. Igual, pues, población, ¿no? Población. La 8 es la 1109. Bueno, quedamos que era glucógeno y almidón. Dedo sería aquí. Dedo. 110. A nivel celular, el lugar donde se lleva a cabo el proceso de conversión del piruvato en procariotas y eucariotas. Bueno, quedamos que era citosol y mitocondrias, ¿no? Enano, ¿sí? La 10 es enano. La 11, los hongos y las bacterias que se encargan de la materia orgánica a esta función. Bueno, si dice función, nicho, pues, ¿no? Sería casa. Claro, sería casa, el nicho. Está bien. La 12 dice, generalmente, el número o tamaño de las organelas presentes en una célula está relacionado con la función que ésta cumple. En tal sentido, ¿en cuál de las siguientes células se esperará encontrar una mayor superficie del retículo endoplasmático rugoso? Ahora, recordemos que el rugoso se encarga de la maduración, del almacén y del transporte de proteínas. Todo referente a proteínas, Ana Paula. Sí, pues, ¿no? Sería las células beta del páncreas, porque producen enzimas, ¿no?
hormonas. Bueno, el páncreas produce hormonas, enzimas, y eso es netamente proteico, pues, ¿no? ¿Sí? Sería beso. ¿Está bien? 12 sería beso. Ya, una más, a ver. La 13. Marque la alternativa correcta con respecto a la síntesis de proteínas. A ver, vamos a ver. La proteína se sintetiza en el sentido amino a carboxilo. Ya. Primero, verdadero, ¿no? El ARN se traduce en el sentido 5 a 3. El ARN se traduce de 5 a 3. Sí, se lee de 5 a 3. Es verdadero también. Está mediada por el mensajero ribosomal y transferencia. Tienen que estar los tres. Verdadero también. ¿Ya? Y la última dice, todas las proteínas son sintetizadas en el citoplasma y luego son transportadas al retículo plasmático para su glucosilación. Ya, ¿qué dicen ustedes? Todas en citoplasma y luego transportadas al retículo. No, porque el retículo tiene también sus ribosomas. Claro, o sea, los ribosomas están en dos lugares. O están en citoplasma o están en el retículo. Falso, ¿no? Sería dedo. ¿Está bien? Sería la D. Bien, chicos. Nos quedamos hasta ahí. ¿Qué les parece? Nos reencontramos y como dice Víctor, estamos a la espera de ver qué es lo que hizo la universidad para el día de hoy, ¿no, chicos? Y ya según eso tenemos un programa. ¿Está bien?